Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Hay gozo en la ciudad. Estamos recordando la fundación de Santiago de Guayaquil. Estamos recordando el establecimiento, el origen de nuestra ciudad. Y esto nos debe poner a pensar. ¿Usted conoce cuál es el origen del cristianismo? ¿Dónde se le llamó por primera vez cristianos a los discípulos de Jesús? ¿Y cuáles son las bases para que se dé esto? Es importante entenderlo y vamos a ver el origen del cristianismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 20 al 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 20 al 26. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese desde Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, y se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía. Amados hermanos, hemos leído el texto donde por primera vez se reconoce a los discípulos de Jesús como cristianos. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a desglosar este texto para ver qué nos enseña a nosotros el día de hoy. Empieza el texto diciendo que varones de Chipre y de Cirene hablaron también a los griegos. Es decir, varones que no eran discípulos de Jesús, que no eran judíos, que no eran de Jerusalén. Podríamos decir que eran varones que no tenían nada que ver con la fe. Recordemos que Jesús es el Mesías de Israel, que la iglesia se había hecho grande en Jerusalén. Pero aquí había varones de otro origen que le hablaron a los griegos y se arma una iglesia de extranjeros, de personas que aparentemente no podían ser discípulos de Jesús, porque hasta ese momento, para creer en el Dios vivo y verdadero, había que ser judío, descendiente de Abraham. Y esto nos enseña a nosotros algo importante que está en Gálatas, capítulo 3, del 26 al 29. Gálatas 3, del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amados hermanos, ya no hay razas, ya no hay sexo, todos somos iguales ante Dios. Antiguamente los judíos decían: Dios, te doy gracias porque no soy como este perro, refiriéndose a los extranjeros. Pero aquí vemos extranjeros predicando a extranjeros, levantando una comunidad importante en número y en obras para el Señor. La base del cristianismo es que todos somos iguales ante Dios. No hay iglesias de ricos ni de pobres, ni de blancos ni de negros, ni de asiáticos ni de europeos. Lastimosamente no lo entendemos. Y la iglesia cristiana en los últimos siglos se ha transformado en un club social. No puedes entrar porque no estás vestido de esta manera. No puedes venir porque aquí hay gente de otra clase, refiriéndose a diferencias económicas. Hay muchos lugares llamados cristianos que cuando entra alguien de ropa sencilla es vejado, es mirado hacia un lado o peor aún, es rechazado. Entonces, el fundamento del cristianismo empieza cuando todas las razas, todos los sexos somos iguales ante Dios. Cuando usted entiende esto, usted es descendiente de Abraham, el padre de la fe, y es heredero de las promesas de Abraham. A Abraham se le prometió el reino de los cielos y a usted también. A Abraham se le prometió que iba a ser bendecido y a usted también, si usted tiene a todos por iguales ante Dios. Hay muchos hermanos que son muy inteligentes y tienen muchos títulos, o son muy hábiles en la artesanía, son carpinteros, mecánicos, gafiteros, electricistas, y lastimosamente desprecian a los demás. No, mi querido hermano. Todos, escúcheme bien, todos somos iguales ante Dios, todos. Y esa es la base del cristianismo, y así empieza la iglesia, que fue llamada cristiana por primera vez, cuando extranjeros le predicaban a extranjeros. Pero este movimiento hizo que llegara la noticia a Jerusalén. Y esto es algo preocupante. Jesús murió en Jerusalén. Todos los discípulos eran judíos. La primera iglesia estaba en Jerusalén. Y ellos escucharon que el cristianismo estaba creciendo y ellos no lo sabían. ¿Qué estaba haciendo la iglesia?
se habían olvidado de su trabajo como discípulos de Jesús. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué la iglesia de Cristo no había crecido? Había pelea entre ellos, había discusiones. Ellos tenían claro que el fundamento del cristianismo es compartir con el necesitado. Ellos tenían claro la obligación moral y religiosa de compartir los víveres con las viudas y los huérfanos. Pero había peleas porque se repartía más a la viuda de los judíos y a la viuda de los extranjeros poco. Entonces la iglesia estaba entretenida en problemas, en discusiones, en peleas. Imagínense usted que todo el mundo lo ve como en una pantalla y ve que los que son cristianos están peleando entre ellos. Imposible. Eso no puede ser. Otra cosa que nos debe preocupar, la causa de la pelea. Se peleaban por la repartición, escúcheme bien, diaria. Todos los días se le daba víveres al necesitado. ¿Y ahora? ¿El cristianismo actúa de esta manera? ¿Le da víveres todos los días al necesitado? ¿A la viuda y al huérfano? Lastimosamente, hay una muletilla, y le digo muletilla porque me parece lo más anticristiano cuando vemos un hermano necesitado y atribulado: voy a orar por usted. Y con eso come. Y con eso viene el plato. Con eso compra los medicamentos. Lastimosamente, hermano, puedo decirlo que eso es hipocresía. Cuando usted ve a su hermano necesitado, tiene que darle alimento, víveres, dinero. Si usted no le da, no es cristiano. Puede ser fariseo, puede ser religioso, puede ser cualquier cosa, pero cristiano no es. Usted debe compartir con el necesitado. Y aquí la iglesia hace una distribución de los trabajos y pide 7 varones llenos del Espíritu Santo. Es decir, varones que no permitan la pelea, que sean equitativos en la repartición de los víveres. ¿Para qué? Para que los pastores se dediquen a la oración y la palabra. Y dicen ellos: no podemos desatender el ministerio de la palabra de Dios por estar ocupado en la distribución diaria. Entonces, mis amados hermanos, el trabajo de un diácono es muy importante. Ellos deben estar pendientes de las necesidades de los hermanos, de la distribución, sea de la medicina, sea de los alimentos, para que su obra en el Señor crezca. Creció tanto esta obra en el Señor que llegó la noticia a Jerusalén. Oye, allá en esa iglesia los hermanos actúan como Jesús. Allá hay amor al prójimo, allá hay predicación del evangelio, y no son de nosotros, son de Chipre, allá son de Cirene, no son de nosotros, pero allá sí lo hacen como se debe hacer. Y ellos mandan a alguien a ver si era verdad, y alguien de nombre Bernabé. Bernabé era un judío de nombre Oseas, pero le cambian de nombre, valga la redundancia, a Bernabé, porque este era muy generoso, tenía una propiedad que la vendió y la repartió entre los pobres. Y lo mandan a ver qué es lo que pasaba allá.
en Antioquía. En la ciudad de Antioquía de Siria había este movimiento que había surgido. ¿Por qué los extranjeros predicaban y por qué había más extranjeros que judíos? ¿Y qué encontró? Y lo vamos a ver en el Salmo 133, versículos del 1 al 3. Salmo 133, del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Muchos se quejan que no ven la bendición de Dios y se olvidan de lo más importante: habitar los hermanos juntos en armonía. Un trato agradable, afectuoso, amoroso con el hermano. Preocupado por las necesidades del hermano, orando los unos por los otros. Entonces, ¿qué dice el texto? Allí envía Dios bendición y vida eterna. He escuchado personas que dicen: Dios se ha olvidado de mí. Y yo debería preguntarle: ¿usted se ha olvidado de sus hermanos? ¿Usted ha compartido lo que tiene con sus hermanos? ¿Usted de sus recursos ha armado un saco de víveres para el hermano que tiene necesidad? ¿O ha suplido sus necesidades de medicinas? Porque cuando pasa eso, cuando hay esa unión entre hermanos, allí envía Dios bendición y vida eterna. Pero Bernabé, cuando encuentra esto, va a buscar un discípulo que hasta ese momento no le había ido bien en el ministerio, a Saulo de Tarso. Escucho que hay cursos de evangelismo exitoso y hay muchos modelos, que implosivo, que método Andrés. Pero amados hermanos, recuerden que el único que cambia es el Espíritu Santo. Y Dios usa a los hombres y a las mujeres, los usa conforme a su voluntad. Y Bernabé busca a Tarso, en Tarso a Saulo. Tarso era una ciudad distante, estaba en Turquía, y Bernabé va a buscarlo a Saulo, el que luego fue el apóstol Pablo, para ir juntos a Antioquía. Ellos tenían claro algo: tenían que predicar el evangelio. Podría decir Bernabé: yo doné una casa a los pobres y estoy bien en Jerusalén. Podría haber dicho Saulo de Tarso: tengo 14 años predicando aquí. Pero ellos entendieron que Dios los mandó a Antioquía. Y eso es lo que debemos entender nosotros, que todos los creyentes debemos obedecer a Dios y predicar el evangelio. Veamos el evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el versículo o la porción bíblica menos entendida de la Biblia. No se entiende. Las iglesias se llenan de programas, ayunos, vigilias, encuentros, retiros, actividades, fiestas. Y se olvidan que el Señor Jesús, cuando se va del mundo, deja una sola orden: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Usted debe predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la tienda, en la tercera, en el comisariato, con su conducta, con su lengua. En todo tiempo debe predicar el evangelio. Y esto fue lo que viajaron Bernabé y Tarso a observar y a predicar. Y digo que es el texto menos entendido porque hay infinidad de iglesias se han transformado en clubes sociales, encerrados en tantas actividades. ¿Y la orden del Señor? Nada. Mis amados hermanos, esto es preocupante.
porque se ha transformado el cristianismo en grupos. Y si usted es miembro de este grupo es salvo, y si no es miembro no es salvo. Amado hermano, es fundamental que salgamos de las congregaciones a predicar el Evangelio, a traer personas a los pies de Cristo. Nosotros vamos a ser demandados por el Señor, porque usted que me está escuchando va a estar frente a Jesús y Dios le va a decir: tú sabías el Evangelio, tú escuchaste el Evangelio, ¿por qué no trabajaste para mí? ¿Por qué no predicaste el Evangelio? ¿Tenías pereza? ¿Estabas ocupado con otras actividades? ¿O estabas ocupado en tus sueños? Recuerde, mi amado hermano, el Señor Jesús nos deja una sola orden: predicar el Evangelio. Lastimosamente hacemos de todo menos la única orden dada: predicar el Evangelio. Cuando usted hace todas estas cosas, usted vive en armonía, predica el Evangelio. Cuando usted tiene una conducta diferente, la gente lo va a reconocer como cristiano, como discípulo de Jesús. Y esto es lo que pasó allá en la iglesia en Antioquía. Recordamos que Bernabé y Saulo se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Era tal su impacto, amado hermano, que al decirle cristianos, les dijeron cristos pequeños. ¿Qué eso significa cristiano? Cristos pequeños. Eran imitadores de Jesús, seguían las pisadas de Jesús. Pero ¿qué sucede el día de hoy? ¿Por qué no somos reconocidos como cristianos? Veo Mateo capítulo 15 del 7 al 9. Mateo 15 del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En los tiempos de Jesús fue rechazado el Señor, porque no se lavaba las manos como los fariseos, ni lavaba las tazas, ni practicaba las corbán. Una serie de tradiciones humanas, lejos de la Biblia, lejos del fundamento humano. Y si usted analiza los cultos de la mayoría de las iglesias, están lejos de la Biblia. Un ejemplo sencillo: Jesús, ¿cómo alababa a Dios? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántas iglesias alaban al Señor con salmos y himnos? No hay avivamiento, dice. Y se olvidan que somos imitadores de Jesús. Jesús, antes de subir al monte de los olivos, dice el texto sagrado que cantó el himno y luego avanzó al monte de los olivos. Son imitadores de cualquier otra persona, pero no de Jesús. Desprecian a Jesús al poner mandamientos de hombres. Y la iglesia del día de hoy, en la gran mayoría, se han transformado en los fariseos del siglo XXI. Aman estar con ropas largas y criticar a los demás y ver el pecado ajeno y criticar a las otras iglesias, cuando nosotros estamos llamados a seguir a Jesús. Puse un solo ejemplo: la alabanza, como lo hacía mi Señor Jesús de Nazaret, el Rey que viene pronto por su iglesia. Debemos ser imitadores de Jesús en todo, porque todo nuestro fundamento es Jesús. No hay otro, mi amado hermano. Usted debe imitar a Jesús como la hizo la iglesia de Antioquía, que predicaba a todo el mundo sin acepción de persona, que ayudaba al necesitado, que tenían todo en común, que tenían una vida en comunidad tan importante que de lejos sabían que usted era cristiano. Y eso lo aclara el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 3 del 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted practica cualquier cosa, cualquier alabanza que esté diferente al mandato de Jesús,
no le pertenece al Señor. El único fundamento posible es Jesús de Nazaret. Jesús a sus discípulos no los nombró apóstoles, ni les dio cargos. Él nombra 70 varones para que prediquen de 2 en 2, y luego escoge a 12 para ser sus discípulos. El día de hoy, la iglesia tiene fundamentos muy diferentes. El Señor jamás nombró pastoras, jamás. Jamás les dio autoridad para mandar, sino les dio puestos de servicio a los demás. Jamás Él hacía pactos por dinero, como es la costumbre cristiana del siglo XXI. Jamás hizo acepción de personas. Por eso debemos volver al fundamento. Y el día de hoy debo recordar que el fundamento del cristiano es Jesús. No hay otro. Yo te invito a que cimentes tu vida, que el origen de tu cristianismo y la marcha de tu cristianismo sea Jesús de Nazaret, el Rey del universo que regresa pronto. Amén, hermano. Amén.